Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos están escuchando en este momento en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y a los que escuchan nuestro podcast audio en YouTube, que al final no sé si en YouTube también es un podcast, no sé, por eso siempre digo audio, pero bueno, saludo entonces a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Pues bueno, hoy la noticia fue la fuerte caída en las bolsas. Lógicamente, especialmente en la bolsa de Estados Unidos, que es la gran referencia para el mundo. Pero bueno, pero antes de entrar a ese tema, vamos a comenzar con los PMI. Seguimos con los PMI, esta vez son los PMI de servicios. Recordemos que habíamos tenido los manufactureros, pero ahora vamos con los de servicios. Bueno, vamos a pasar de una vez a Europa con el PMI de servicios en Alemania. Se estimaba 58 y resultó en 52,5. El de Francia se esperaba 51,9, resultó en 51,5. El de Italia se esperaba 49,5, terminó en 47,1. El de España 49,3, se esperaba 49,3, resultó 48,4. El del Reino Unido se esperaba 61, terminó en 58,8. Y en total de la eurozona se esperaba 51, resultó en 55. Entonces aquí podemos analizar. El de Alemania mejora lo esperado, mejora el anterior también. El de Francia un poco menor a lo esperado, igual un poco menor al anterior. El de Italia sí preocupa porque fue 47,1, esperaba 49,5, el anterior había sido 51,5. El de España también muy mal, se esperaba 49,3, el anterior había sido 52,8 y este resultó en 48,4. El de Reino Unido también por debajo de lo estimado. Y bueno, el de la eurozona 55 cuando se esperaba 51. En total de eurozona sí fue bueno. Pero para resaltar lo de España y lo de Italia, yo sí había dicho que este dato de agosto iba a ser importante, porque recordemos que los PMI de servicios lo que hacen es todas las empresas de servicios, valga la redundancia, pues lo que hacen las encuestas a ver cómo está la situación de estas empresas. Y pues bueno, la parte de servicios muy mal. Yo le había dicho todos estos datos que he dado los últimos días sobre la caída de turismo en España, que es una barbaridad, caía como el 75% respecto a datos del año pasado. Pues todo esto influye, y más una economía como la española, y no solo la española, la italiana también. Entonces, no son buenos datos estos de los PMI de servicios en Europa. Bueno, continuamos con Europa. Ventas minoristas del mes de julio de cambio mensual se esperaba un crecimiento del 1%, el anterior había sido 5,3% y resultó en menos 1,3%. Si las ventas minoristas están bien, pues por eso los datos de inflación no salen para nada buenos. Eso como que las cosas todas están unidas. Y los datos de deflación negativa y con caída de ventas minoristas, ahí todo se explica. La demanda anda muy mal en Europa. Bueno, pasamos a, y un dato de Turquía, que poco hablo de Turquía en el sentido de estas variables macro, aunque la vez pasada sí hice como un análisis rápido, no me acuerdo cuándo fue, hace una semana, 2 semanas, todo lo que está pasando en Turquía, la devaluación de su moneda, una cosa impresionante. Pues salió el dato de inflación del mes de agosto, se esperaba el cambio anual se esperaba 11,86, resultó en 11,77. Y al cambio mensual se esperaba 0,95, resultó en 0,86, pero claro, una inflación del 11,77. Y ya vemos todo lo que están pasando en el resto de países. ¿Sí? Y mientras que acá lo que tiene es una inflación disparada. Yo lo hablé la vez pasada de todo lo que pasa en Turquía, las políticas del gobierno, que en vez de subir tasas lo que hace es bajar tasas, complicar todo. Bueno, ya lo hablé en su momento, pero quería cuando vi este dato de inflación volver a resaltarlo. Y eso cómo afecta a todos los mercados emergentes, a las divisas, hay que tenerlo en el radar. Listo, bueno. Otra cosita del euro.
bueno, también tocó poco al euro, que de todas maneras es importante. Alcanzó a llegar a los 1.20, que es un nivel, pues imagínense, 1.20 en estos momentos, y era por la debilidad del dólar. Pues varios oficiales del Banco Central Europeo admitieron al Financial Times que están preocupados por el repunte del euro, que el día martes pues llegaba a 1,20 por primera vez en 2 años. Y pues que esto pues lógicamente afectaba a la inflación. Pues voy a mirar, ya que yo lo tengo acá, en cuánto cerró el euro. Vamos a mirar, el euro cerró en 1,18. Porque a partir de que salió este comunicado es de hace 2 días, pero inmediatamente llegó al 1,20 y para abajo el euro. Y claro, de una moneda tan fuerte en este momento no es que sea lo mejor. Listo, pasamos a Estados Unidos, también tuvimos ISM de servicios. Se esperaba 57, resultó en 56,9, pues muy cercano. El PMI de servicios en Estados Unidos se esperaba 54,7, resultó en 55. Estos datos en Estados Unidos pues mejores a lo esperados. También tuvimos datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Se esperaba 950,000, el anterior había sido 1.011.000 y pues resultó en 881,000, lo cual es un dato pues de cierta manera positivo. Y los continuos solicitudes, el anterior había sido 14.492.000, se esperaba 14 millones, resultó en 13.254.000, dos datos pues positivos, esperando el dato, creo que mañana, el dato de empleo. Listo, pasamos a estimación por parte de la Fed de Atlanta del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre. El anterior dato había sido 28,5 y resultó la siguiente estimación en 29,6. Siguen hablando varios representantes de las reservas federales. Voy a resaltar a Bostic, que últimamente se resalta mucho a Bostic de la Fed de Atlanta porque dice cosas muy francas. Hay unos como, no recuerdo cuál es, el que se me fue el nombre en ese momento, el que es todo demasiado positivo, muy positivo, de cierta manera, mientras que Bostic junto a otro son bastante realistas. Pues Bostic de la Fed de Atlanta dice que hay que estar preocupado por el riesgo de la burbuja de activos, muy relacionado con la caída del día de hoy. Y esto lo dijo mientras las bolsas caían, es curioso. Y también dijo que es que todas las acciones que ha tomado la Fed son dirigidas a la economía real, más no apoyar a los mercados financieros. Yo sé que Jerome Powell y todos los de la Reserva Federal, pues sí tienen como la intención de apoyar la economía real, pero el problema es que lo que ha pasado es que mucha gente, este dinero no ha ido a la economía real, sino a los mercados financieros. A todas estas aplicaciones de minoristas en bolsa, lo que hacen es coger ese dinero y meter y comprar acciones y comprar acciones y comprar acciones. Y lastimosamente se crean burbujas. Bueno, seguimos con encuestas de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pues salió una noticia que en las elecciones de 2016, Florida y Pensilvania fueron estados muy claves para Donald Trump. Pues, ¿qué está pasando en estos dos estados? En Florida la cosa está muy igualada entre Trump y Biden. Y en Pensilvania Biden le va ganando a Trump. Esto fue unas encuestas recordemos esta universidad de Quinnipiac que sacan esas encuestas. Entonces es un dato pues importante. Ya ahorita vamos a tener ya el primer debate. A ver cómo le va con esos debates. Aunque yo no sé, pues voy a decir que no influyen mucho, pero pues que además son tan diferentes. Trump es un viejo zorro tremendo y pues Biden pues tiene su personalidad particular. Listo, pasamos a Colombia. Voy a resaltar un dato. Tuvimos dato de déficit de cuenta corriente. Entre enero y marzo el déficit de cuenta corriente había sido de 2.547 millones y pues entre abril y junio disminuyó a 1.693 millones. Bueno, pasamos a mercados, algunas noticias. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos planea presentar cargos antimonopolio contra Google en las próximas semanas. Noticias de mercados de Europa, pues salió hoy y en las horas bastante tarde para hacer una noticia de Europa, pues que parece que va a haber una fusión entre el CaixaBank y Bankia.
dos monstruos del sector financiero español. Estaremos a ver pendientes si le autorizan la fusión. Otras noticias, tendremos que Amazon va a crear 7.000 empleos en el Reino Unido, aunque no se especifica cuáles son ese tipo de empleos. Y bueno, y antes de entrar a los indicadores de la bolsa, hoy el Bank of America Global Research pues dice que el S&P 500 coloca como final del año que el S&P 500 ronde los 3.250, aunque con un rango muy amplio. Entonces, pues estos 3.250 con un rango muy amplio, pues deja todo abierto, ¿no? Aunque os arriesgan a decir 3.250. Y bueno, y con este dato del S&P 500 pues pasamos hoy a la caída de las bolsas, caídas fuertes en los índices gringos que arrastran lógicamente a las bolsas del mundo. Bueno, antes de hablar de las caídas de las bolsas, quiero acá mirar de una vez cómo quedaron las otras bolsas por ejemplo de América Latina. Por ejemplo, el Bovespa de Brasil bajó el 1,17%, el S&P TSX de Canadá bajó el 1,49%, Merval bajó el 0,1%, bueno, la bolsa de Perú no bajó, la bolsa de México, el índice bajó el 1,6%. Bueno, fue una caída que muchos decían que se veía venir. Acabo de colocar en mi cuenta de Twitter que las caídas del Nasdaq, las peores caídas del Nasdaq, y no teníamos una gran caída desde junio. Yo creo que lo dije, creo que fue ayer, que yo, mientras siempre cuando vi el dato del índice del Nasdaq decía, es que no se ve ninguna vela roja, era puras velas verdes, subidas. Y pues los niveles de recompra ya eran muy altos, y creo que también ayer lo nombré, el índice del VIX, que es un índice de volatilidad, uno le dicen el índice del miedo, estaba muy alto para los niveles que estaba la bolsa. La bolsa estaba alcanzando máximos históricos y con niveles de volatilidad muy altos. Pues hoy se desató toda la venta y pues caídas tremendas. Hoy la caída del Nasdaq, el Nasdaq Composite, fue la quinta peor caída en el año. Y es que, como les digo, desde junio no se veía una caída en el Nasdaq de esta manera. Y es que, siempre lo he dicho, las partes tecnológicas están muy sobrecomprado. Cuando decía antes, esto que decía Bostic de la Fed de Atlanta, que lo que hacía la Fed era dirigido a apoyar la economía real y no apoyar los mercados financieros, es que salió ese dato hace unos meses y es que mucha gente estaba cogiendo todos los subsidios y era para comprar acciones. Y muchos se fueron por la parte tecnológica y por esos niveles absurdos de Apple, Tesla y bueno. Hay una cosa, estas caídas pues fueron importantes para lo que veníamos, a puras caídas, pero si los comparamos a lo que han subido esas acciones es nada, de verdad que es nada, o sea, nada, o sea, eso pues es un susto, veremos si quedan un susto, veremos si reaccionan y rebotan las bolsas. Toman el VIX sigue estando muy alto. Y esto ya es como un aviso, no sé, de verdad no tengo ni idea qué va a pasar mañana. El lunes es festivo en Estados Unidos, entonces mañana va a ser un día clave. El lunes es día del trabajo en Estados Unidos y veremos a ver qué va a pasar. Pero fue un susto interesante y ver esas tecnológicas. Tesla creo que ya ha caído, no sé, como el 20% en 2 días. Es que era una barbaridad. Esto que salió el split, que yo les dije que no tenía ningún sentido que la bolsa, que las acciones de Tesla o de Apple subieran por un split. Es que es la misma acción, la dividen y no, la gente pensó que como había bajado de precio, pues claro, por ejemplo algo que vale 500, le divides en 2, pues vale 150. Pero no, nadie pensaban que como valía 150 estaba más barato. Una barbaridad los conceptos. Y muchos culpan a los minoristas, que son los que están haciendo esto, llevando estos niveles de burbuja. Pero también, lógicamente, alguna mano fuerte también tendrá que estar ahí. Eso no solamente culpa de minoristas, porque es que ya son unos niveles altísimos. Pues bueno, pasemos al Nasdaq 100. Yo siempre leo el Nasdaq 100 o el Nasdaq Composite. Vamos a ver si me aparece listo. El Nasdaq 100 bajó 649 puntos, menos 5.2%, 11.771 puntos. Principales ganadoras, solamente hubo dos
de las 100 acciones que componen el índice del Nasdaq 100, solo dos terminaron en verde. Moderna con el 0.1 y Ultra Beauty con el 0.1 también. Bueno, Moderna subió el 0.19 y Ultra Beauty subió el 0.16. Principales perdedoras: Zoom Video, que había subido por esos resultados financieros, hoy bajó el menos 9.9. Nvidia bajó el 9.2, Mercado Libre bajó el menos 9.1, Tesla bajó el menos 9.2. Bueno, siempre nombro 3, pero acá son menos 2, porque imagínense, de los 100 que componen el Nasdaq 100, 98 bajaron. Bueno, pasamos al Dow Jones, que Trump ayer estaba celebrando que el Dow Jones había llegado a 29.000 puntos. Y hoy precisamente salió que Trump culpaba que la caída de la bolsa hoy era por unas encuestas de Fox. No sé, imagino que las encuestas de Fox es que lo dan muy perdedor a él, me imagino. Bueno, el Dow Jones Industria entonces bajó 807 puntos, que en algún momento alcanzó a llegar a bajar los 1000 puntos. Pues bueno, bajó los 807 puntos, menos 2,7%, 28.292. Principales ganadoras del día también fueron dos nomás: Verizon 0.1 y American Express 0,06%. Principales perdedoras: Apple menos 8,01%. Microsoft menos 6.1 y Home Depot menos 4.3%. Pasamos ahora al S&P 500. El S&P 500 bajó 125 puntos, menos 3.5%, 3.455 puntos. Principales ganadoras, aquí ya son 500 componentes, casi hay muchos más ganadores. Pues está Carnival Corp, que subió al 5.2, Invesco subió al 4.8 y Norwegian Cruise 3.7%. Las principales perdedoras: Corvo menos 9.8, Nvidia menos 9.2 y Fortinet menos 8.9. Hay algo importante, y es que yo me puse a revisar las principales caídas que habían tenido los índices. Creo que está el S&P 500 y está entre las 10 primeras, las del Dow Jones no. El Dow Jones no, mientras que el Nasdaq sí fue la quinta, la del día de hoy. Y recordemos que es que en las caídas de marzo el Dow Jones fue el que más bajó, mientras que el Nasdaq fue el que menos bajó. Vale tener en cuenta esto. Bueno, pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia, que resistió muy bien. Bajó solo 11 puntos, menos 0.9%, 1.246. Principales ganadoras: Avianca, que subió el 7%, Terpel subió el 1.9% y Grupo Nutresa subió 1.8%. Principales perdedoras del día: el Banco Bogotá, que bajó 3.4%, Semargos Ordinaria menos 3.2% y Empresa de Teléfonos de Bogotá, que bajó el 2.8%. Bueno, entonces esperamos a ver. Mañana será un día clave, a ver si esto queda en un susto o continúan las ventas. Será interesante saber qué va a pasar el día de mañana. Y como les digo, es que tendremos festivo. Bueno, listo. El petróleo bajó 0.3, en la referencia WTI 41.2, Brent 44 bajó 0.4. Ayer habíamos tenido, creo que fue ayer, voy a mirar en este instante, que tuvimos caídas mucho más. Sí, las caídas ayer del petróleo fueron mucho más fuertes que las que tuvimos el día de hoy. Bueno, continuamos ahora con el oro. 1937 bajó 12. Antes la idea era que cuando bajaban las bolsas subía el oro, pero en otro contexto macroeconómico, en otro contexto, otra cosa. Estamos hablando de como el año pasado, pero ahora hay una correlación curiosa entre el oro y los índices de las bolsas gringas. El Bitcoin, una barbaridad. El otro día estaban 12.000, hace 2 días. Pues esto fue un dato que he tomado como cuando yo hago el cierre, como siempre les digo, como a las 5 de la tarde. 10.734 bajó 647. Y si no estoy mal, alcanzó a llegar a los 10.000. Podría mirar, aprovechando que estoy aquí con la plataforma, a ver, miramos en cuánto está. Sería curioso ver en cuánto está, porque seguía bajando de una manera fuerte el Bitcoin. Pues el Bitcoin está en 10.283, imagínense eso. Y yo cuando lo vi está en 10.764, hace 3 horas, bajó $500 en 3 horas. Bueno, y la tasa representativa del mercado, también aquí en Colombia, pues de cierta manera se comportó
Vamos a ver mañana, se comportó bien, pues subió solo 5 pesos a 3.658. Bueno, entonces ya con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta @JohnChum y en la cuenta de